Rechiamoci un po' virtualmente. Nos trasladamos ahora virtualmente a Tierra Santa. Yo tengo una pasión muy grande por Tierra Santa, he estado varias veces y creo que es una experiencia que todo cristiano debería vivir al menos una vez en la vida, porque esta tierra, que en hebreo es definida como Haaretz, la tierra, ha sido definida por algunos historiadores contemporáneos como el quinto evangelio. El quinto evangelio porque sus piedras hablan. En efecto, podemos analizar incluso el recorrido de la vida de Jesús a través de los pasos que dio en su tierra de origen. Es una tierra con muchos contrastes, es una tierra muy pequeña. En efecto, entre un extremo y el otro, desde el punto más al norte al punto más al sur, hay unos 400 kilómetros. Y en anchura también es muy estrecha. Y sin embargo, el destino del mundo extrañamente se concentró durante tantos años de la historia de la salvación precisamente en esa región que tiene una extensión de unos 20.000 kilómetros cuadrados. En la época de Jesús, sabemos que esta tierra, que en un tiempo fue un gran reino, el gran reino de David y luego de Salomón, se dividió primero en dos reinos, el del reino de Israel y el reino de Judá, el primero al norte y el segundo al sur. En la época de Jesús se volvió a dividir en varias denominaciones que eran sometidas a varias autoridades diversas. Obviamente estaba el gran ojo de Roma que dominaba todo, pero más en particular directamente sobre Judea, la provincia del sur, en la que surgía en la época la ciudad de Jerusalén. Pero indirectamente Roma dominaba sobre las otras zonas, esto es, la Galilea y Judea, que estaban sometidas al tetrarca Herodes, y luego la Decápolis. Hemos oído varias veces hablar sobre esta Decápolis. Eran los territorios más allá del Jordán y del lago de Galilea, donde había 10 ciudades helenizadas, donde se hablaba el griego, donde se veneraban dioses paganos que estaban más allá del Jordán y del lago de Galilea, pero que sin embargo formaban parte culturalmente o por lo menos geográficamente de esta pequeña cuenca. ¿Por qué es importante considerar la Tierra Santa cuando hablamos de Jesús? Porque su recorrido es parecido un poco, según mi opinión, a una peregrinación. Hay que saber que en hebreo peregrinación se dice aliyah, que tiene relación con la raíz hebrea y semítica al. Dos letras, Ain y Lam. Quiere decir alto, arriba. En el Evangelio, cuando se habla de Jesús y su ida hacia Jerusalén, se dice que Jesús sube precisamente porque el resto de los lugares eran considerados más bajos. La vida de Jesús inicia en Belén, que era un pueblo muy pequeño, en Judea, a unos 10 kilómetros al norte de Jerusalén, pero luego está muy escondida durante los primeros 30 años en un pueblo que solo viene mencionado en el Nuevo Testamento, que es Nazaret, y se encuentra a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Pero la vida pública de Jesús, ¿dónde inicia? A orillas del Jordán, cerca del Mar Muerto, cuando Jesús fue bautizado en las aguas del Jordán por San Juan Bautista. Pensemos ahora en este lugar, que es el lugar más bajo de toda la tierra, al menos 450 metros bajo el nivel del mar. En el cristianismo hablamos de kenosis, que es el abajamiento de Dios hasta el hombre, para llevar al hombre a lo alto de una theosis, divinización. La peregrinación de Jesús en Tierra Santa es precisamente esto, desde un punto de vista material, porque su vida pública, su epifanía, tiene lugar en el punto más bajo de todo el mundo. El lugar de la muerte a orillas del Mar Muerto, donde no hay vida, un desierto.
Cuando comienza el Evangelio de Marcos, dice que la palabra de Dios descendió sobre Juan en el desierto. Por tanto, donde no existe la palabra, milbar, quiere decir sin palabra, esto es desierto, la palabra de Dios crea a partir de esa kenosis del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, en el punto más bajo de la tierra. Y de la Galilea, donde sube luego a orillas del lago de Galilea, que estamos a menos 220 metros por debajo del nivel del mar, siempre dentro de este gran valle del Rif, que recorre toda la cresta del Medio Oriente hasta África. Jesús conduce a los cristianos, sus discípulos, desde las orillas del lago de Galilea y de las orillas del Jordán, lugares de muerte, de tinieblas. El mismo mar de Galilea, como todos los mares en la cultura hebrea, es considerado como tiniebla, como un lugar en el que hay monstruos, demonios. Y también Galilea era considerada un lugar casi impuro en la época de Jesús, una mezcla entre poblaciones, como en Samaria, entre pueblos hebreos y pueblos paganos, que habían hecho llegar a este lugar los reyes de Asiria y Babilonia para mezclarse con la población hebrea que quedaba allí. Por tanto, los cultos, sobre todo los samaritanos con su templo en Siquem, sobre el monte Garizim, eran considerados completamente heréticos por el judaísmo. Las categorías sociales más despreciadas por un judío eran dos: las mujeres, especialmente si eran viudas, y aún peor, los samaritanos. Por tanto, todo lo que venía de Samaria, pero también un poco de Galilea, era considerado como algo impuro. Esa gente no era totalmente pura desde un punto de vista étnico y cultural. Sin embargo, Jesús extrañamente elige estos lugares, los más bajos de la tierra, y los lugares más impuros. ¿Qué puede salir de bueno de Nazaret? La misma palabra Galilea viene de una palabra hebrea que quiere decir círculo de gente, Golín al-Goim, o mejor, el círculo, por la forma que tenía este territorio donde se concentraban los paganos, Galilea de las gentes. Curiosamente, la salvación no viene, como diremos en un capítulo posterior, del lugar más puro desde el punto de vista religioso y étnico, sino que viene de un lugar del que nunca se hubiera podido esperar algo bueno. Nazaret, Galilea, el Mar Muerto, lugares en los que hay desierto, en los que no hay vida. Este peregrinar de Jesús hacia Jerusalén sigue también el ciclo de las fiestas hebreas. De la cronología del Evangelio de San Juan, más detallista desde este punto de vista, sabemos que Jesús va varias veces a Jerusalén, pero sobre todo que sus Pascuas en Jerusalén son 3. Todo hebreo en Israel, de Tierra Santa, tenía que ir a Jerusalén al menos una vez al año, especialmente en la fiesta de Pascua, aunque en realidad eran 3 las fiestas en las que había que peregrinar, que se celebraban precisamente con una peregrinación a Jerusalén. Pero todavía más bonito es saber que Jesús muchas veces sube a Jerusalén, especialmente en la última Pascua, desde el camino que recorre el Jordán, finaliza a orillas del Mar Muerto y luego sube de nuevo hacia Jerusalén. Esta subida del hombre que es elevado al honor de la divinidad, desde el lugar más bajo de la tierra hasta el lugar considerado más alto de la tierra, Jerusalén, ciudad de la paz, para que el hombre pase de su tiniebla, de su desierto, a su teosis, a su condición divina. Por ello, en mi opinión, es importante considerar Tierra Santa, como es considerada hoy, como una fuente más, otro evangelio por los descubrimientos arqueológicos que están surgiendo en ese lugar, una fuente más de conocimiento de la revelación que nos viene a través de los evangelios. Subir hacia Jerusalén en peregrinación era una experiencia increíble. Se hacía en comitiva y era una gran fiesta.
podía implicar varios días de peregrinación. El camino más transitado era el que recorría el valle del Jordán, llegaba a orillas del Mar Muerto y desde allí se dirigía hacia Jerusalén. Se evitaba el camino de la costa. Hoy es el camino mejor en Israel. Hay una autopista, la autopista principal del Estado de Israel, que permite recorrer cómodamente toda la costa de la región de Palestina, desde Galilea hasta Jerusalén, pasando por Tel Aviv. En la época de Jesús no era así. Se recorría el camino del Jordán porque permitía evitar la Samaria. Porque como los samaritanos, como decíamos, eran considerados por los hebreos como los peores sobre la faz de la tierra, a veces incluso peor que los paganos, y a su vez los hebreos eran considerados por los samaritanos como enemigos acérrimos a quienes negaban su ayuda e incluso no favorecían la peregrinación de los judíos hacia Jerusalén. Sabíamos que esto le sucedió incluso a Jesús cuando los famosos Boanerges, Santiago y Juan, no acogidos por los samaritanos, dijeron a Jesús: ¿quieres que pidamos que descienda un fuego del cielo y los consuma? Precisamente porque estos samaritanos no acogían bien a los judíos que sabían que iban a Jerusalén. Esta fiesta implicaba también cantos, que eran cantados por los peregrinos Olín, que subían a Jerusalén y que son llamados Shir Lamaot, los cantos de la ascensión. Uno de estos cantos es muy famoso, el Salmo 121, que dice más o menos: alzo los ojos hacia los montes, de donde me vendrá el auxilio. Los montes son aquellos hacia Jerusalén. Este es un salmo escrito para este momento, un salmo precisamente para esta subida. El auxilio me viene del Señor, que ha hecho el cielo y la tierra. No dejará vacilar tu pie. Porque cuando el pie sube por estos caminos de ascensión empinados hacia Jerusalén, puede tropezar, pero el guardián de Israel, Shomer, es el que mira a Israel desde lo alto. Esta palabra, Shomer, indica la Samaria, Shombron, que es un piso alto desde el cual se puede ver el valle de Israel. El que mira desde lo alto a Israel no dejará vacilar el pie del hombre de Israel mientras sube hacia él. Y mientras sube hacia él, Israel podrá contar con la ayuda del Señor, porque no duerme ni reposa, y hará que su peregrino llegue hasta la meta de su peregrinación, que es el Templo de Jerusalén. Este templo, que surgía en una colina desde la que se dominaba todo Jerusalén, el monte Moira, que era el lugar tradicionalmente considerado del sacrificio de Isaac por parte de Abraham, y era el lugar en el que una vez al año, el día de Yom Kippur, la fiesta de la expiación, el sumo sacerdote sacrificaba y se le permitía entrar en el Sancta Sanctorum, que era el lugar más santo de todos, de toda la faz de la tierra, en el que estaba la presencia de Dios, la Shekinah. Este templo, en la época de Jesús, estaba rodeado por muchos pórticos y se accedía a través de una escalera monumental. Uno de estos pórticos era el llamado Pórtico de Salomón, un pórtico lleno de columnas. Había otros pórticos como el de las mujeres. Luego, dentro de un recinto sagrado, en el que no podía entrar nadie que no fuera judío. De hecho, había una delimitación con placas que han sido encontradas en nuestros días que marcaban la prohibición de ingreso a los que no eran judíos bajo pena de muerte. Dentro de este recinto solo podían entrar los judíos. Dentro de otro recinto interior, solo los sacerdotes. Recordemos a Zacarías, el padre de San Juan Bautista. Y una vez al año, dentro del Sancta Sanctorum, esta celda en el corazón de la construcción más sagrada de todo Israel, podía entrar el sumo sacerdote una vez al año.